Durante su paseo, Lucía se encontró con un grupo de personas reunidas para una clase de yoga al aire libre. Se acercó por curiosidad y decidió unirse, sintiendo cómo la práctica le conectaba aún más con su cuerpo, su respiración y su energía interna. El yoga le proporcionó una sensación de equilibrio y serenidad, reforzando la conciencia de que la armonía entre cuerpo y mente era clave para mantener la paz emocional que había cultivado. Cada movimiento, cada respiración, le recordaba que la libertad y la plenitud comenzaban desde dentro. Al regresar a su apartamento, Lucía se dedicó a uno de sus proyectos creativos, la fotografía urbana. Recorría las calles de Madrid con su cámara, capturando la luz, los colores y la vida cotidiana de la ciudad. Cada imagen que tomaba representaba no solo un instante de belleza, sino también un reflejo de su propio renacimiento, la capacidad de observar, valorar y crear desde la perspectiva de alguien que ha superado la adversidad y ha encontrado su propia voz. La fotografía se convirtió en un medio de expresión, autoconocimiento y celebración de su independencia. Esa tarde, Lucía recibió una invitación para participar en un proyecto cultural local, una exposición colectiva de artistas y fotógrafos emergentes. Al principio sintió una mezcla de emoción y nerviosismo, pero pronto recordó todo lo que había logrado y la fuerza que había cultivado en los últimos meses. Aceptó la invitación con determinación, viendo en esta oportunidad una forma de expandir sus horizontes, compartir su visión y conectar con personas afines. Comprendió que el crecimiento personal no solo consistía en sanar y reconstruir, sino también en explorar nuevas experiencias y posibilidades. Durante las siguientes semanas, Lucía dedicó tiempo a preparar su colección fotográfica para la exposición. Cada imagen elegida contaba una historia, escenas urbanas, detalles cotidianos y momentos de luz que capturaban la esencia de la vida y su percepción del mundo. La preparación del proyecto la hizo reflexionar sobre su propio viaje, cómo había pasado de la incertidumbre y el dolor a la claridad, la serenidad y la autonomía. Cada fotografía se convirtió en un símbolo de su resiliencia y creatividad, un testimonio de que podía transformar las experiencias difíciles en expresiones de belleza y crecimiento personal. Mientras trabajaba en la exposición, Lucía también reforzaba sus relaciones personales. Se reunía con amigos, participaba en actividades culturales y compartía su tiempo con personas que valoraban su autenticidad y respetaban su espacio. Cada interacción le recordaba la importancia de rodearse de relaciones saludables, basadas en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. Comprendió que la verdadera fortaleza no solo residía en la independencia, sino también en la capacidad de conectar con otros de manera consciente y equilibrada. Una tarde, mientras revisaba los detalles de la exposición, recibió un mensaje inesperado de Mateo. El mensaje era breve, reconociendo sus errores y deseándole lo mejor en su vida. Lucía lo leyó con calma y serenidad, sin dejar que despertara resentimiento ni nostalgia. Entendió que este contacto no representaba una amenaza para su paz ni para su autonomía, simplemente era una manifestación de cierre por parte de quien había sido parte de su pasado. Lucía decidió no responder, manteniendo intacta su claridad emocional y su enfoque en el presente y el futuro. El día de la inauguración de la exposición, Lucía se presentó con tranquilidad y orgullo. Sus fotografías estaban exhibidas con cuidado, cada una narrando una historia visual de luz, resiliencia y vida urbana. Los visitantes se mostraron interesados, admirando la sensibilidad y la creatividad de su obra. Lucía sintió una profunda satisfacción. No solo había logrado compartir su visión artística, sino que también había reafirmado su capacidad de transformar experiencias personales en expresiones de arte y conexión con otros. Al final de la noche, mientras recogía sus pertenencias y observaba la ciudad iluminada a través de las ventanas de la galería, Lucía reflexionó sobre todo lo vivido. La ruptura con Mateo, los meses de introspección, los proyectos creativos y las relaciones fortalecidas habían construido un nuevo panorama en su vida, un horizonte abierto lleno de posibilidades, creatividad y libertad. Comprendió que su renacimiento no era un destino, sino un proceso continuo de aprendizaje, autoafirmación y exploración. Finalmente, Lucía regresó a su apartamento sintiéndose en paz y plena.
Se sentó junto a la ventana, con una taza de té caliente y contempló las luces de Madrid reflejadas en los charcos de lluvia reciente. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la seguridad de que estaba exactamente donde debía estar. Su pasado, su presente y su futuro se habían reconciliado en armonía, dejando espacio únicamente para la libertad, la creatividad y la posibilidad de nuevos comienzos. Lucía Herrera comprendió que la verdadera plenitud reside en la integración de todas las experiencias de la vida, en la aceptación de lo vivido y en la capacidad de proyectarse hacia el futuro con serenidad, claridad y confianza. La historia con Mateo había concluido, no como un final doloroso, sino como un capítulo que le permitió descubrir su fortaleza, su independencia y la amplitud de su propio horizonte. Ahora, con el corazón tranquilo y la mente clara, Lucía estaba lista para continuar su viaje, abrazando cada día con conciencia, gratitud y alegría. El clima otoñal continuaba envolviendo Madrid con su brisa fresca y la paleta de colores cálidos que adornaba los parques y las calles. Lucía Herrera se despertó temprano con la sensación de que cada día era una nueva oportunidad para profundizar en su crecimiento personal y profesional. Había pasado ya un año desde aquel viaje que la había confrontado con la traición y la decepción, y desde entonces, su vida había tomado un rumbo completamente distinto, lleno de serenidad, independencia y claridad emocional. Cada rincón de su apartamento, desde las plantas hasta las fotografías y los libros, reflejaba la vida que había construido con paciencia y determinación. Lucía comenzó la mañana preparando su café y sentándose junto a la ventana. Desde allí observaba la ciudad despertando, las luces de los escaparates reflejadas en los charcos de lluvia, los ciclistas cruzando las avenidas y los primeros transeúntes paseando por las calles. Todo le recordaba que la vida era un flujo constante de oportunidades y posibilidades, y que ella estaba en pleno control de cómo decidir y actuar frente a ellas. Su independencia ya no era una meta lejana, sino una realidad cotidiana que le proporcionaba libertad y bienestar. Decidió salir a caminar por el barrio histórico, donde cada calle y plaza estaba llena de historia y vida. La caminata se convirtió en un ejercicio de observación consciente, cada detalle, desde las fachadas antiguas hasta el aroma de los cafés recién abiertos, le proporcionaba inspiración y una sensación de conexión con el entorno. Mientras avanzaba, reflexionaba sobre los logros alcanzados durante los últimos meses, proyectos creativos, nuevas amistades, desarrollo profesional y la consolidación de su autonomía emocional. Comprendió que cada paso dado con intención consciente había fortalecido su confianza y claridad interior. Al llegar al Parque del Retiro, decidió sentarse junto al estanque observando cómo los patos nadaban tranquilamente y cómo los niños jugaban bajo la supervisión de sus padres. El parque le recordaba que la vida cotidiana podía ser una fuente constante de belleza y aprendizaje, si uno aprendía a observar y a valorar cada instante. Mientras contemplaba la escena, Lucía tomó su cuaderno y comenzó a escribir ideas, reflexiones, metas y posibles proyectos futuros. La escritura se había convertido en una herramienta esencial para consolidar su autoconocimiento y proyectar sus objetivos con claridad. Más tarde, Lucía recibió un correo electrónico invitándola a participar en un taller internacional de fotografía y artes visuales. La propuesta incluía la posibilidad de exponer su trabajo junto a artistas de distintos países, compartir experiencias y ampliar su red profesional. Al leer la invitación, sintió una mezcla de emoción y motivación. Era la oportunidad perfecta para expandir sus horizontes, aplicar sus habilidades y descubrir nuevas perspectivas creativas. Recordó cómo hace meses cualquier reto de este tipo le habría producido ansiedad, y sonrió al notar cuánto había crecido su confianza y capacidad de adaptación. Durante las siguientes semanas, Lucía se dedicó con entusiasmo a preparar su participación en el taller. Seleccionó cuidadosamente sus fotografías. Escribió textos explicativos y planificó presentaciones que reflejaran su visión y estilo personal. Cada imagen contaba una historia, escenas urbanas, detalles cotidianos y momentos de luz que capturaban la esencia de la vida y la percepción que había desarrollado a través de su propio proceso de transformación. La preparación del proyecto le permitió reflexionar sobre su evolución
Como había pasado de la vulnerabilidad a la seguridad, del dolor a la claridad, de la confusión a la serenidad. Mientras tanto, Lucía continuaba cultivando relaciones personales y profesionales. Se reunía con amigos, participaba en eventos culturales y compartía experiencias enriquecedoras con personas que valoraban su autenticidad y respetaban sus límites. Cada interacción reforzaba su sentido de identidad y su capacidad de mantener la armonía entre su vida personal y profesional. Comprendió que la verdadera fortaleza no solo reside en la independencia, sino también en la capacidad de construir conexiones significativas basadas en respeto y apoyo mutuo. El día de su partida para el taller internacional, Lucía empacó cuidadosamente sus pertenencias, incluyendo su cámara, cuadernos y recuerdos significativos de su viaje personal. Durante el trayecto hacia el aeropuerto, recordó los momentos decisivos que habían definido su vida, la habitación del hotel, la pregunta silenciosa que cambió su destino, los días de introspección y los proyectos creativos que le habían permitido reconstruirse. Todo ello la había llevado hasta este punto. Lista para enfrentar nuevos desafíos, explorar nuevos horizontes y consolidar su identidad como mujer independiente, creativa y resiliente. Al llegar al taller, Lucía se encontró con artistas de distintas culturas y disciplinas. La diversidad de perspectivas, estilos y experiencias le ofreció una visión ampliada del arte y de la vida misma. Participó activamente en discusiones, exposiciones y actividades colaborativas, sintiendo cómo cada interacción enriquecía su conocimiento y fortalecía su confianza. Descubrió que la expansión personal no solo implicaba explorar su propio mundo interior, sino también abrirse a la riqueza de experiencias externas, aprender de otros y compartir su visión única con el mundo. Durante los días siguientes, Lucía se dedicó a documentar cada experiencia, desde la planificación de su exposición hasta las conversaciones con otros artistas y las observaciones sobre la ciudad y la cultura local. Cada momento se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, introspección y crecimiento. Comprendió que la verdadera libertad reside en la capacidad de elegir cómo responder a cada situación, cómo integrar nuevas experiencias y cómo mantener la coherencia entre su mundo interno y externo. Al concluir el taller, Lucía regresó a Madrid con una sensación profunda de plenitud y expansión. Había explorado nuevas técnicas, adquirido conocimientos valiosos y conectado con personas que compartían su pasión por la creatividad y el autoconocimiento. Cada experiencia le recordó que la vida es un proceso continuo de descubrimiento y que cada etapa, por más desafiante que sea, puede convertirse en un catalizador para el crecimiento y la realización personal. De regreso a su apartamento, Lucía organizó sus notas, fotografías y recuerdos del viaje. Cada elemento representaba un fragmento de su evolución, desde la ruptura inicial con Mateo hasta su expansión profesional y personal. Sintió gratitud por cada lección aprendida, por cada desafío superado y por la capacidad de mantenerse fiel a sí misma a lo largo de todo el proceso. Comprendió que su vida estaba llena de oportunidades y que, con claridad, serenidad y decisión, podía transformar cada una en un escalón hacia su realización plena. Esa noche, mientras Madrid se iluminaba con luces cálidas y el murmullo de la ciudad se mezclaba con la brisa otoñal, Lucía se sentó junto a la ventana con una taza de té caliente. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la armonía entre su pasado, presente y futuro. Su historia con Mateo había quedado atrás, no como un peso, sino como un aprendizaje que le permitió descubrir su fuerza, su independencia y su capacidad de disfrutar de la vida en toda su plenitud. La libertad, la creatividad y la expansión de su horizonte eran ahora su realidad cotidiana, y Lucía estaba lista para abrazar cada nuevo desafío con confianza, alegría y serenidad. El invierno comenzaba a asomarse en Madrid, trayendo consigo tardes más cortas, cielos nublados y una brisa fresca que invitaba a la introspección. Lucía Herrera despertó temprano con la luz tenue del amanecer filtrándose a través de las cortinas. Cada rincón de su apartamento reflejaba la evolución que había experimentado, un hogar cuidado con atención, lleno de libros, fotografías y recuerdos que narraban su viaje personal y creativo. La independencia y serenidad que había conquistado se sentían ahora como parte intrínseca de su vida, y cada día era una oportunidad para profundizar en el conocimiento de sí misma y en la expansión de sus horizontes.
Al preparar su café matutino, Lucía observó la ciudad despertando desde la ventana. La vida continuaba en un ritmo constante, lleno de pequeñas alegrías y desafíos cotidianos. Mientras saboreaba cada sorbo, reflexionaba sobre los últimos meses, los talleres internacionales, los proyectos creativos, la exposición de su trabajo y, sobre todo, la reconstrucción de su confianza y autonomía. Comprendió que cada experiencia, por más sencilla o compleja que hubiera sido, había sido una pieza fundamental en su proceso de transformación y autodescubrimiento. Decidió salir a caminar para comenzar el día con claridad y energía. Mientras recorría las calles adornadas por los tonos grises y dorados del invierno, se permitió observar la vida con atención plena, los transeúntes apurados hacia sus destinos, las luces cálidas de los cafés, los escaparates decorados y los sonidos del tráfico y de conversaciones lejanas. Cada detalle le recordaba que la vida estaba llena de oportunidades para aprender, experimentar y crecer, siempre que se mantuviera consciente y presente. La caminata se convirtió en un ejercicio de conexión consigo misma y con el mundo que la rodeaba, reforzando su sentido de autenticidad y libertad. Al llegar a un parque cercano, Lucía se sentó en un banco y observó a los niños jugando, a los ancianos paseando y a los artistas callejeros mostrando su talento. Cada escena parecía transmitir un mensaje: la vida es efímera y hermosa, y cada momento merece ser apreciado y vivido con conciencia. Mientras contemplaba el entorno, sacó su cuaderno y comenzó a escribir sobre sus pensamientos, emociones y planes futuros. La escritura se había convertido en un ritual de introspección, permitiéndole organizar sus ideas, reafirmar sus objetivos y consolidar su crecimiento personal. Ese día, Lucía había planeado reunirse con un grupo de amigos para organizar un viaje de fin de semana a una pequeña ciudad cercana, con el objetivo de explorar la cultura local, disfrutar de paisajes naturales y dedicarse a actividades creativas como la fotografía y la pintura. La anticipación de este viaje le provocaba emoción y curiosidad, una oportunidad para salir de su rutina, experimentar nuevas sensaciones y seguir ampliando su horizonte de experiencias. Comprendió que el descubrimiento personal no solo se encontraba en la introspección, sino también en la exploración del mundo exterior y en la interacción con nuevas personas y entornos. Durante el trayecto hacia la ciudad, Lucía observaba el paisaje cambiante, campos cubiertos de hojas caídas, montañas lejanas envueltas en niebla y ríos que reflejaban la luz invernal. Cada escena la inspiraba a capturar momentos únicos con su cámara, a observar la belleza en la cotidianeidad y a experimentar con nuevas perspectivas visuales. La fotografía se había convertido en un medio para expresar su visión del mundo, pero también para profundizar en la comprensión de sí misma y de sus emociones. Al llegar al destino, Lucía se sintió fascinada por la arquitectura, la historia y la vida local. Caminó por calles empedradas, exploró plazas antiguas y visitó mercados y talleres de artesanos. Cada interacción, cada descubrimiento, le ofrecía una nueva forma de ver la vida y de conectarse con la creatividad que habitaba en todos los seres humanos. Se permitió perderse deliberadamente en el entorno, disfrutando de la libertad de explorar sin horarios ni obligaciones, y de escuchar sus propios sentimientos y pensamientos sin interrupciones. Durante el fin de semana, Lucía se dedicó a capturar imágenes de la ciudad, a escribir en su diario, a reflexionar sobre su camino personal y a disfrutar de la compañía de sus amigos. La combinación de autonomía, exploración y conexión social le proporcionaba un equilibrio perfecto. Podía disfrutar de la libertad de la introspección, al mismo tiempo que compartía experiencias significativas con personas que valoraban su autenticidad. Cada actividad reforzaba su confianza, claridad y capacidad de tomar decisiones conscientes. Una tarde, mientras caminaba sola por un sendero cercano a un río, Lucía reflexionó sobre su historia y cómo cada desafío había contribuido a construir la persona que era ahora. Recordó la habitación del hotel, la silenciosa confrontación con Mateo y los meses de reconstrucción emocional y profesional. Todo ello había sido un proceso de aprendizaje profundo que le permitió desarrollar resiliencia, autonomía y claridad. Comprendió que la verdadera libertad no reside en evitar los conflictos o el dolor, sino en aprender a enfrentarlos, procesarlos y utilizarlos como impulso para el crecimiento personal.
Esa noche Lucía se sentó junto a la chimenea del lugar donde se hospedaban, observando las llamas danzar y escuchando el silencio interrumpido solo por el viento y los sonidos de la naturaleza. Sintió una profunda sensación de paz y plenitud, consciente de que cada experiencia vivida la había llevado a un estado de equilibrio emocional y claridad interior. Se permitió imaginar los proyectos futuros, los viajes que deseaba realizar y las nuevas habilidades que quería desarrollar. Todo ello con la certeza de que cada decisión consciente y cada momento de reflexión contribuían a su evolución constante. Al regresar a Madrid, Lucía decidió organizar sus notas, fotografías y recuerdos del viaje. Cada elemento representaba un fragmento de su viaje personal y creativo, una evidencia tangible de su crecimiento y descubrimiento. Reflexionó sobre la importancia de mantenerse abierta a nuevas experiencias, de valorar la autonomía y de cultivar relaciones auténticas que enriquecieran su vida. Comprendió que su desarrollo personal era un proceso continuo, y que cada nueva etapa ofrecía la oportunidad de profundizar en la autenticidad y el autoconocimiento. Esa noche, mientras la ciudad dormía y las luces iluminaban suavemente las calles, Lucía se sentó junto a la ventana, con una taza de té caliente y cerró los ojos. Respiró profundamente sintiendo la armonía entre su pasado, su presente y su futuro. La historia con Mateo había quedado atrás, no como un recuerdo doloroso, sino como una enseñanza valiosa que le permitió descubrir su fortaleza, independencia y autenticidad. La libertad y la plenitud que sentía no dependían de nadie más, eran fruto de su esfuerzo, claridad y compromiso consigo misma. Lucía Herrera comprendió que el verdadero descubrimiento personal implica aceptar la vida en toda su complejidad, aprender de cada experiencia y mantenerse fiel a uno mismo. Su historia estaba llena de lecciones, oportunidades y momentos de crecimiento, y ahora podía mirar hacia adelante con confianza, serenidad y curiosidad. Cada día se presentaba como un lienzo en blanco, listo para ser llenado con sus decisiones, experiencias y sueños, consolidando la vida que había elegido vivir, plena, auténtica y libre. La primavera comenzaba a asomarse en Madrid, trayendo consigo días más largos, cielos despejados y una brisa fresca que acariciaba las calles y plazas de la ciudad. Lucía Herrera despertó temprano, sintiendo en su interior una mezcla de curiosidad y determinación. Cada estación que pasaba parecía reflejar su propio ciclo de transformación. La claridad emocional, la independencia y la fuerza interior que había conquistado no eran efímeras, sino un proceso continuo de evolución personal. Su apartamento lleno de recuerdos, libros, fotografías y objetos que narraban su viaje creativo y emocional, era un testimonio de esta vida cuidadosamente reconstruida. Al preparar su café matutino, Lucía observó la ciudad despertando, transeúntes apresurados, ciclistas cruzando avenidas y escaparates que reflejaban la luz temprana. Todo parecía recordarle que la vida estaba llena de posibilidades y de momentos que merecían ser vividos con plena conciencia. Mientras saboreaba cada sorbo, reflexionaba sobre el camino recorrido. La ruptura con Mateo, los meses de introspección, los proyectos creativos, las exposiciones y talleres internacionales que le habían permitido expandir su horizonte. Cada experiencia había sido una oportunidad de aprendizaje, resiliencia y autodescubrimiento. Decidió iniciar la mañana con una caminata por el barrio histórico, recorriendo calles empedradas y plazas llenas de historia. Mientras caminaba, se permitía observar cada detalle, la textura de los edificios, el aroma del pan recién horneado en las panaderías, las risas de niños jugando y los artistas mostrando su talento. En las plazas, cada escena era un recordatorio de que la vida cotidiana podía ofrecer belleza y enseñanza si se observaba con atención plena. La caminata se convirtió en un ejercicio de conexión consigo misma y con el entorno, reforzando su sentido de autenticidad y libertad. Al llegar a un pequeño parque, Lucía se sentó en un banco y comenzó a escribir en su cuaderno. Sus pensamientos fluían con naturalidad, ideas para proyectos creativos, reflexiones sobre su crecimiento personal, emociones recientes y objetivos futuros. La escritura era un refugio seguro, un espacio donde podía ordenar su mente, clarificar sus sentimientos y consolidar su identidad. Mientras plasmaba cada palabra, comprendió que la fuerza interior y la serenidad que había cultivado eran fruto de su
Compromiso consigo misma y de la capacidad de transformar experiencias difíciles en oportunidades de aprendizaje. Ese día, Lucía tenía planeada una visita a un centro cultural que organizaba talleres y actividades de arte y creatividad. La intención era participar en una sesión de pintura colectiva, donde cada asistente podía expresarse libremente y aprender de las técnicas de los demás. Para Lucía, estas experiencias eran una forma de expandir su horizonte, explorar nuevas formas de expresión y conectarse con personas que compartían intereses similares. Además, representaban una oportunidad para practicar la resiliencia, ya que cada actividad creativa implicaba salir de su zona de confort y enfrentar retos inesperados con apertura y curiosidad. Durante la sesión de pintura, Lucía se sumergió en la expresión artística, mezclando colores, formas y texturas para plasmar su visión del mundo y de su propio viaje interior. Cada pincelada era un reflejo de su libertad, autenticidad y capacidad de crear desde la experiencia personal. Las conversaciones con otros participantes le ofrecieron nuevas perspectivas, ideas y técnicas, reforzando la importancia de la colaboración y la conexión con otros para el crecimiento creativo y emocional. Comprendió que la resiliencia también se manifestaba en la capacidad de aprender de los demás y de integrar nuevas experiencias en su proceso personal. Al concluir la actividad, Lucía decidió dar un paseo por las calles cercanas, observando cómo la ciudad comenzaba a llenarse de vida. Se detuvo en una librería que había descubierto recientemente y se perdió entre los estantes, hojeando libros de arte, filosofía y desarrollo personal. Cada título le proporcionaba nuevas ideas, inspiración y herramientas para continuar su viaje de autodescubrimiento y expansión. La lectura se había convertido en un complemento esencial de su creatividad, un medio para nutrir su mente y reforzar la claridad y serenidad que había alcanzado. Por la tarde, Lucía se reunió con un grupo de amigos con quienes compartía proyectos artísticos y actividades culturales. Durante la reunión, discutieron ideas para futuras colaboraciones, compartieron experiencias recientes y reflexionaron sobre sus aprendizajes personales y profesionales. Lucía se dio cuenta de cuánto valoraba estas relaciones. No solo por la compañía y el apoyo, sino porque fomentaban un ambiente de respeto, inspiración y crecimiento mutuo. Comprendió que la vida plena no se construye únicamente desde la independencia, sino también desde la capacidad de conectar con otros de manera auténtica y enriquecedora. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Lucía observó las luces de Madrid reflejadas en los charcos de lluvia reciente y sintió una profunda sensación de paz. Cada paso recordaba su propio viaje, los momentos de incertidumbre, la ruptura con Mateo, los meses de reconstrucción y crecimiento y las experiencias que habían expandido su horizonte creativo y personal. Todo ello la había convertido en una mujer segura de sí misma, resiliente y abierta a nuevas experiencias. Consciente de que la vida ofrecía infinitas oportunidades de aprendizaje y disfrute. Al llegar a casa, Lucía decidió organizar sus notas, fotografías y bocetos de la jornada. Cada elemento representaba un fragmento de su viaje y un testimonio tangible de su evolución. Reflexionó sobre la importancia de mantener un equilibrio entre la exploración externa y la introspección interna, entendiendo que ambos aspectos eran esenciales para un desarrollo completo y auténtico. Sintió gratitud por cada lección aprendida, por cada desafío superado y por la capacidad de seguir creciendo con conciencia y claridad. Esa noche, sentada junto a la ventana con una taza de té caliente, Lucía cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la armonía entre su pasado, presente y futuro. La historia con Mateo había quedado atrás, transformada en aprendizaje y fortaleza. La libertad, la autenticidad y la expansión de su horizonte eran ahora parte de su vida cotidiana. Lucía comprendió que la verdadera plenitud residía en aceptar la vida en toda su complejidad, aprender de cada experiencia y mantener siempre un compromiso con su propio bienestar y desarrollo personal. Mientras Madrid dormía bajo un cielo estrellado y la brisa invernal acariciaba suavemente los tejados, Lucía sintió que estaba exactamente donde debía estar. Cada experiencia, cada elección y cada momento de reflexión la habían llevado a este punto, un estado de equilibrio, autenticidad y apertura hacia el mundo. Su viaje de autodescubrimiento y expansión personal
Continuaría lleno de creatividad, conexiones significativas y oportunidades para seguir creciendo como mujer independiente, resiliente y plenamente consciente de su propio valor. La luz del verano. Comenzaba a bañar Madrid con tonos dorados y cálidos, marcando un ciclo más en la vida de Lucía Herrera. Los meses de aprendizaje, exploración y autodescubrimiento habían transformado por completo su manera de ver el mundo y de relacionarse consigo misma y con los demás. Su apartamento organizado con esmero, lleno de libros, fotografías y recuerdos de viajes y proyectos creativos. Reflejaba la vida que había construido, una vida basada en la autenticidad, la resiliencia y la libertad. Cada objeto contaba una historia, cada rincón era un testimonio de los retos superados y de las decisiones conscientes que la habían llevado hasta ese punto. Lucía despertó temprano, sintiendo una sensación de calma y satisfacción que la acompañaba desde hacía meses. Preparó su café y se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad comenzaba a moverse, ciclistas cruzando avenidas, transeúntes con prisa y los escaparates que reflejaban la luz temprana del sol. Cada instante parecía recordarle que la vida estaba llena de oportunidades y que, para aprovecharlas, era necesario mantener la claridad interior, la presencia consciente y la capacidad de elegir con intención. Decidió comenzar el día con una caminata por el Parque del Retiro, un lugar que se había convertido en un espacio simbólico para su introspección y contemplación. Mientras recorría los senderos cubiertos de hojas verdes y flores recién brotadas, Lucía se permitió observar cada detalle: los niños jugando, los músicos callejeros, las parejas paseando y los artistas capturando la luz del día en lienzos y cámaras. Cada escena le recordaba que la vida estaba llena de belleza y de enseñanzas, y que la plenitud se encontraba en aprender a observar y a disfrutar de cada momento sin prisas ni expectativas externas. Al llegar a un banco junto al estanque, Lucía sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Reflexionaba sobre los últimos años, la ruptura con Mateo, los meses de duelo y reconstrucción, los talleres internacionales, la participación en exposiciones y la exploración creativa que la habían llevado a redescubrir su fuerza interior. Cada palabra plasmada en el papel era un acto de consolidación, reafirmaba su autonomía, su claridad emocional y su capacidad de proyectarse hacia el futuro con confianza y serenidad. Ese día, Lucía tenía planeada una reunión con un grupo de artistas y creativos con quienes había colaborado en proyectos recientes. La intención era discutir nuevas ideas para exposiciones colectivas, talleres y actividades culturales que fomentaran la creatividad y la conexión entre los participantes. Mientras caminaba hacia la cita, se sentía emocionada y motivada. Cada encuentro representaba una oportunidad de aprendizaje, de colaboración y de expansión personal. Comprendió que la verdadera plenitud no solo residía en la introspección y la autonomía, sino también en la capacidad de relacionarse con otros de manera auténtica y enriquecedora. Durante la reunión, Lucía compartió su visión artística y sus experiencias recientes. Las conversaciones fluyeron con naturalidad, entre ideas, proyectos y reflexiones sobre la vida y el arte. Sintió una profunda conexión con las personas presentes, compartían valores similares, apreciaban la creatividad y respetaban la autenticidad de cada individuo. Cada intercambio le recordaba la importancia de rodearse de relaciones que fortalecieran su crecimiento personal y profesional, y cómo estas conexiones podían convertirse en catalizadores de nuevas experiencias y aprendizajes. Por la tarde, Lucía decidió pasear por las calles cercanas, explorando tiendas locales, galerías de arte y cafés donde podía inspirarse para futuros proyectos. Se detuvo en un pequeño taller de cerámica, observando cómo los artistas moldeaban el barro con paciencia y precisión. La atención al detalle, la dedicación y la creatividad de cada pieza le recordaron que la vida también requería de paciencia, esfuerzo y cuidado para transformar los desafíos en oportunidades y los sueños en realidades tangibles. Comprendió que su viaje personal había sido un proceso similar. Cada paso, cada decisión y cada experiencia contribuyeron a moldear la persona que era ahora. Esa noche, Lucía regresó a su apartamento con una sensación profunda de gratitud y plenitud. Organizó sus notas, fotografías y recuerdos de la jornada, reflexionando sobre todo lo aprendido y experimentado. Cada elemento representaba un fragmento de su historia.
Desde la superación de la traición y el dolor hasta la exploración de su creatividad y la expansión de sus horizontes personales y profesionales. Todo ello la había llevado a un estado de equilibrio y claridad que le permitía mirar hacia el futuro con optimismo y seguridad. Mientras Madrid se iluminaba con luces cálidas y el murmullo de la ciudad llenaba el ambiente, Lucía se sentó junto a la ventana con una taza de té caliente. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la armonía entre su pasado, presente y futuro. La historia con Mateo había quedado atrás, no como un peso ni un recuerdo doloroso, sino como una enseñanza que le permitió descubrir su fuerza, autonomía y autenticidad. La libertad y plenitud que sentía eran fruto de su compromiso consigo misma, de la claridad emocional adquirida y de la capacidad de transformar cada experiencia en aprendizaje y crecimiento. En ese momento Lucía comprendió que su vida estaba llena de posibilidades infinitas. Cada día se presentaba como un lienzo en blanco, listo para ser llenado con decisiones conscientes, creatividad y momentos de conexión significativa. La verdadera plenitud residía en abrazar la vida con autenticidad, aprender de cada experiencia y mantener siempre un compromiso con su bienestar emocional y su desarrollo personal. Su independencia, su resiliencia y su claridad interior le ofrecían la libertad de elegir su camino, de explorar nuevos horizontes y de vivir plenamente cada instante. Lucía Herrera cerró el capítulo de su vida con Mateo, no como un final doloroso, sino como un punto de partida hacia una existencia más consciente, auténtica y enriquecedora. La libertad, la creatividad y la plenitud eran ahora elementos intrínsecos de su vida. Y cada decisión, cada proyecto y cada experiencia la acercaban más a la versión más completa y auténtica de sí misma. Mientras la ciudad dormía bajo el cielo estrellado, Lucía se permitió soñar, planificar y proyectarse hacia un futuro lleno de posibilidades, consciente de que la verdadera riqueza de la vida reside en la autenticidad, la resiliencia y la capacidad de vivir cada momento con propósito y claridad. El verano madrileño se mostraba vibrante y lleno de vida. Los rayos del sol se reflejaban en los edificios, iluminando las calles con un calor dorado que invitaba a recorrer la ciudad y descubrir sus secretos. Lucía Herrera se despertó temprano con la sensación de que aquel día traería consigo nuevas oportunidades y experiencias. La serenidad y la independencia que había cultivado a lo largo de los años le ofrecían la libertad de organizar su tiempo, de explorar su creatividad y de conectarse con su mundo interior y con su entorno de manera plena y consciente. Preparó su café matutino y se sentó junto a la ventana de su apartamento, observando cómo Madrid comenzaba a despertar. Las calles llenas de movimiento, los transeúntes apresurados y el aroma del pan recién horneado que se escapaba de las panaderías cercanas parecían recordarle que la vida siempre ofrece momentos para aprender, disfrutar y crecer. Cada día era un lienzo en blanco. Y Lucía estaba decidida a llenarlo con experiencias que alimentaran su creatividad, su bienestar y su sentido de autenticidad. Decidió comenzar la mañana con una caminata hacia el Centro Cultural, donde solía participar en talleres de arte, fotografía y desarrollo personal. La ruta le permitió disfrutar de los detalles cotidianos de la ciudad, las fachadas antiguas, los grafitis llenos de color, los músicos callejeros y la interacción de las personas con su entorno. Cada elemento despertaba su curiosidad y le inspiraba nuevas ideas para proyectos creativos. Comprendió que el mundo exterior podía convertirse en un espejo de su mundo interior, reflejando emociones, perspectivas y posibilidades que ella podía integrar en su propia vida. Al llegar al Centro Cultural, Lucía se encontró con un grupo de artistas con quienes ya había colaborado en exposiciones pasadas. Aquella reunión tenía un propósito especial: discutir la organización de un taller internacional que uniría a creadores de distintas disciplinas y países. La idea era fomentar la colaboración, la innovación y el intercambio cultural. Lucía sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. La oportunidad de participar en un proyecto de esta magnitud representaba un paso más en su crecimiento profesional y personal. Se dio cuenta de que los límites que antes la habían contenido ya no existían, ahora podía asumir desafíos con confianza y claridad. Durante la reunión, compartió sus ideas y escuchó las propuestas de otros participantes. Cada conversación la inspiraba a considerar
nuevas perspectivas, a cuestionar su propia visión y a integrar elementos innovadores en su enfoque artístico. La interacción con personas diversas y creativas le recordó que el aprendizaje y el crecimiento son procesos continuos y que cada experiencia, cada encuentro y cada proyecto pueden convertirse en catalizadores para la expansión de su horizonte. Lucía comprendió que la autenticidad no solo se trata de conocerse a uno mismo, sino también de abrirse a nuevas influencias y posibilidades sin perder su esencia. Después de la reunión, Lucía decidió pasear por las calles cercanas al centro cultural, observando escaparates, galerías y pequeños cafés. Se detuvo en una librería especializada en arte y filosofía, donde pasó horas explorando títulos que despertaban su interés y curiosidad. La lectura se había convertido en una herramienta fundamental para profundizar en su autoconocimiento y para nutrir su creatividad. Cada libro le ofrecía nuevas ideas, perspectivas y reflexiones sobre la vida, la sociedad y el arte, contribuyendo a consolidar su sentido de propósito y dirección. Por la tarde, Lucía se unió a un grupo de fotógrafos para realizar una sesión en exteriores. La actividad consistía en capturar la esencia de la ciudad desde distintos ángulos, jugando con la luz, los reflejos y los detalles cotidianos. Mientras fotografiaba, se permitió observar su entorno con atención plena, capturando momentos que otros podrían pasar por alto. Cada clic de su cámara era un acto de observación consciente y de apreciación de la belleza que la rodeaba. Comprendió que su arte no solo reflejaba el mundo exterior, sino también su percepción interna, sus emociones y su evolución personal. Al finalizar la sesión, Lucía se quedó un momento contemplando las fotografías que había tomado. Cada imagen contaba una historia, cada encuadre reflejaba un instante de observación y decisión. Se sintió satisfecha al ver cómo su visión y su sensibilidad se habían desarrollado con el tiempo, y cómo había aprendido a traducir sus emociones en expresiones creativas que podían ser compartidas y apreciadas por otros. Aquella experiencia le recordó que la vida es un proceso constante de aprendizaje y adaptación, y que cada actividad, por pequeña que parezca, contribuye a la construcción de una identidad más completa y consciente. Esa noche, Lucía regresó a su apartamento con la sensación de plenitud que solo se obtiene al vivir de manera auténtica y con propósito. Organizó sus fotografías, notas y bocetos, reflexionando sobre lo aprendido durante el día y sobre las oportunidades futuras que le aguardaban. Sintió gratitud por cada paso de su viaje, por la superación de la traición y el dolor, por el descubrimiento de su fortaleza interior y por las experiencias que le habían permitido expandir su horizonte personal y profesional. Comprendió que la resiliencia y la libertad no se conquistan de manera instantánea, sino que se cultivan a través de la constancia, la reflexión y la apertura a nuevas posibilidades. Mientras Madrid se iluminaba con las luces nocturnas y la ciudad comenzaba a aquietarse, Lucía se sentó junto a la ventana con una taza de té caliente. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la armonía entre su pasado, su presente y su futuro. Cada experiencia vivida la había llevado a este momento de claridad, serenidad y plenitud. La historia con Mateo ya no era un peso ni un recuerdo doloroso, sino una enseñanza que le permitió descubrir su fuerza, independencia y capacidad de vivir plenamente. La libertad y autenticidad que sentía eran fruto de su esfuerzo, compromiso y conciencia de sí misma. Lucía comprendió que su viaje interior no tenía fin, que cada día ofrecía nuevas oportunidades para crecer, aprender y conectarse con el mundo de manera auténtica. Su vida estaba llena de posibilidades infinitas, y cada decisión consciente, cada proyecto creativo y cada relación significativa contribuían a consolidar su identidad y su sentido de propósito. La verdadera plenitud residía en vivir con autenticidad, aceptar los desafíos como oportunidades de aprendizaje y mantener siempre un compromiso con su bienestar emocional y su desarrollo personal. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Madrid, Lucía Herrera se permitió soñar, planificar y proyectarse hacia un futuro lleno de creatividad, conexiones significativas y experiencias enriquecedoras. Cada día se presentaba como un lienzo en blanco, listo para ser llenado con sus decisiones, sus ideas y sus momentos de autenticidad. La libertad, la resiliencia y la claridad interior eran ahora parte intrínseca de su vida, y cada paso que daba la acercaba más a la versión más
plena y consciente de sí misma. Lucía sabía que el viaje continuaba, y lo abrazaba con confianza, curiosidad y gratitud. El inicio del otoño en Madrid traía consigo un aire fresco y una luz dorada, que iluminaba cada calle, plaza y parque de la ciudad. Lucía Herrera se despertó temprano, sintiendo una mezcla de energía y curiosidad por los días que se avecinaban. Cada estación, cada cambio en el clima y cada ciclo de la naturaleza parecía reflejar su propio viaje interior, un proceso constante de transformación, aprendizaje y expansión. La independencia, la claridad y la serenidad que había cultivado no solo eran herramientas para enfrentar los desafíos del pasado, sino también claves para abrir nuevas puertas hacia experiencias más enriquecedoras y profundas. Tras preparar su café matutino, Lucía se sentó junto a la ventana de su apartamento, observando cómo la ciudad cobraba vida. Las luces de los escaparates reflejaban el sol que ascendía lentamente. Los transeúntes se apresuraban hacia sus trabajos y las bicicletas recorrían las avenidas con ritmo constante. Cada escena cotidiana le recordaba que la vida estaba llena de oportunidades para aprender, disfrutar y crecer, y que la plenitud no dependía de grandes eventos, sino de la atención consciente y la apertura a lo que cada día ofrecía. Decidió comenzar la jornada con una caminata hacia un jardín botánico cercano, un lugar que siempre la había fascinado por su variedad de plantas, colores y aromas. Mientras recorría los senderos, se permitió observar cada detalle. El juego de luz entre las hojas, el olor de las flores recién abiertas, el canto de los pájaros y la sensación de calma que emanaba del entorno. Cada paso la conectaba con la naturaleza y con su propia vida interior, recordándole que el equilibrio y la claridad se encuentran tanto en la introspección como en la observación consciente del mundo exterior. Al llegar a un rincón del jardín, Lucía se sentó en un banco y comenzó a escribir en su cuaderno. Sus pensamientos fluían con libertad, explorando emociones, recuerdos y proyectos futuros. Reflexionaba sobre los últimos meses. Los talleres creativos, los viajes culturales, las exposiciones de arte y, sobre todo, los procesos internos que la habían llevado a reconstruir su confianza y autonomía. Cada palabra plasmada en el papel reforzaba su sentido de identidad y autenticidad, consolidando la claridad emocional que había adquirido tras experiencias difíciles pero transformadoras. Ese día, Lucía había organizado un encuentro con un grupo de personas interesadas en la creatividad, la filosofía y el crecimiento personal. La intención era compartir experiencias, intercambiar ideas y crear un espacio de colaboración y aprendizaje mutuo. Para Lucía, estos encuentros eran más que simples reuniones sociales, eran oportunidades para expandir su horizonte, aprender de los demás y fortalecer la conexión entre su mundo interno y el externo. Comprendió que la auténtica plenitud no solo se construye desde la autonomía y la introspección, sino también desde la interacción consciente y significativa con otros. Durante el encuentro, Lucía participó activamente en las conversaciones, aportando su perspectiva y escuchando con atención la de los demás. Cada intercambio le ofrecía nuevas formas de ver la vida, nuevos métodos creativos y oportunidades para reflexionar sobre su propio camino. La diversidad de ideas y experiencias presentes la inspiraba a seguir explorando, a cuestionarse y a integrar nuevas visiones sin perder su esencia. Cada persona que conocía, cada historia compartida, contribuía a su desarrollo personal y creativo, reforzando su comprensión de que la vida es un tejido de conexiones y aprendizajes continuos. Al finalizar la actividad, Lucía decidió recorrer las calles cercanas, deteniéndose en tiendas locales, galerías de arte y cafés donde podía observar la vida urbana y buscar inspiración para sus proyectos. Se sentó en una pequeña cafetería y, mientras disfrutaba de un té caliente, observó a las personas que entraban y salían, escuchando fragmentos de conversaciones, observando gestos y actitudes. Cada detalle le proporcionaba material para reflexionar, crear y profundizar en la comprensión de la naturaleza humana y de sus propias emociones. La creatividad se convirtió en un puente entre su mundo interior y el exterior, permitiéndole expresar y procesar sus experiencias de manera consciente y significativa. Por la tarde, Lucía se dedicó a un proyecto personal, capturar fotografías de la ciudad y sus habitantes, prestando atención a la luz, los colores y las emociones que cada escena transmitía. Cada clic de la cámara
Era un acto de observación consciente y de apreciación de la belleza y complejidad del mundo que la rodeaba. Comprendió que su arte no solo representaba la realidad externa, sino también su percepción interna, sus emociones y su evolución personal. Cada imagen capturada reforzaba su capacidad de vivir plenamente, de disfrutar del presente y de reconocer la conexión entre su vida interior y el entorno. Al regresar a su apartamento, Lucía organizó las fotografías y notas del día, reflexionando sobre los aprendizajes y las experiencias vividas. Sintió gratitud por cada instante, por la capacidad de enfrentar los desafíos pasados, por las oportunidades de crecimiento y por la libertad de elegir su camino con conciencia. La resiliencia, la claridad y la autonomía que había desarrollado le ofrecían la confianza para enfrentar cualquier situación, y la apertura a nuevas experiencias aseguraba que su viaje interior continuara expandiéndose. Esa noche, mientras Madrid se iluminaba con luces cálidas y el murmullo de la ciudad llenaba el ambiente, Lucía se sentó junto a la ventana con una taza de té caliente. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la armonía entre su pasado, presente y futuro. Cada desafío superado, cada experiencia significativa y cada decisión consciente habían contribuido a construir la mujer que era ahora. Fuerte, independiente, creativa y plenamente consciente de su valor. La historia con Mateo y los capítulos dolorosos de su vida ya no definían su presente, eran lecciones que la habían fortalecido y preparado para vivir con plenitud y autenticidad. Lucía comprendió que el viaje de autodescubrimiento no tenía fin. Cada día ofrecía nuevas oportunidades para aprender, explorar y conectarse con el mundo de manera auténtica. La vida era un lienzo en constante expansión, listo para ser pintado con sus decisiones, creatividad y momentos de conexión profunda. La libertad, la claridad y la resiliencia eran ahora parte intrínseca de su existencia, y cada paso que daba la acercaba más a la versión más completa y consciente de sí misma. Lucía abrazó esta etapa de su vida con gratitud, curiosidad y confianza, lista para continuar su viaje interior y descubrir nuevos horizontes. Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre Madrid y la ciudad se sumía en un silencio reconfortante, Lucía Herrera cerró los ojos y sonrió. Cada experiencia vivida, cada proyecto realizado y cada relación significativa la habían llevado a este estado de plenitud y autenticidad. La vida continuaba desplegando oportunidades infinitas, y ella estaba lista para abrazarlas con mente abierta, corazón valiente y un espíritu dispuesto a explorar, crear y vivir plenamente. El aire fresco del otoño envolvía Madrid, trayendo consigo la sensación de renovación que caracterizaba esta época del año. Lucía Herrera despertó temprano con el corazón ligero y la mente abierta a las nuevas oportunidades que cada día podía ofrecer. Su apartamento, lleno de libros, fotografías, proyectos y recuerdos, reflejaba una vida construida con paciencia, conciencia y autenticidad. Cada objeto contaba una historia de crecimiento personal y de resiliencia. Cada experiencia pasada, desde las más dolorosas hasta las más satisfactorias, había servido para fortalecer su espíritu y expandir su horizonte. Después de preparar su café matutino, Lucía se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad comenzaba a despertarse. Las calles bullían de actividad, transeúntes con prisa, bicicletas recorriendo avenidas y escaparates que reflejaban la luz dorada del sol. Cada escena cotidiana le recordaba que la vida estaba llena de momentos significativos y que la plenitud se encontraba en aprender a percibir y valorar cada detalle. La autonomía y la claridad que había cultivado le ofrecían ahora una libertad que le permitía tomar decisiones conscientes, explorar nuevas rutas y proyectarse hacia un futuro lleno de posibilidades. Decidió iniciar la jornada con una caminata por un barrio que le era familiar, pero que siempre tenía algo nuevo que ofrecer. Mientras recorría las calles adoquinadas y los cafés con aromas a pan y café recién hecho, Lucía se permitió observar la vida con atención plena. Cada pequeño detalle, el gesto de un vendedor, el sonido de los pájaros, la textura de las fachadas, se convertía en una fuente de inspiración y reflexión. Comprendió que la vida estaba llena de oportunidades de aprendizaje, incluso en lo cotidiano, y que la observación consciente era un medio para fortalecer su creatividad y su equilibrio emocional. Esa mañana, Lucía tenía una cita importante, un encuentro con un grupo de mentores y expertos en arte y desarrollo personal,
quienes le ofrecían la posibilidad de participar en un proyecto internacional que combinaría creatividad, innovación y colaboración. Intercultural. La oportunidad le provocaba una mezcla de emoción y expectación. Implicaba viajar, enfrentarse a retos nuevos y compartir su visión con personas de diversos orígenes y disciplinas. Cada desafío representaba una ocasión para expandir sus habilidades, reforzar su confianza y consolidar la autonomía que tanto había trabajado en los últimos años. Durante la reunión, Lucía se presentó y expuso sus ideas con claridad y pasión. Los otros participantes escuchaban con atención, aportando comentarios, sugerencias y nuevas perspectivas. Cada intercambio enriquecía su visión y la impulsaba a considerar enfoques que antes no había contemplado. Comprendió que la verdadera expansión personal no se lograba en aislamiento, sino mediante la interacción consciente con otros, la integración de aprendizajes externos y la disposición a adaptarse y evolucionar sin perder su esencia. La colaboración se convirtió en un puente hacia nuevas experiencias y aprendizajes, reforzando su capacidad de crecer y de conectarse de manera auténtica con el mundo. Tras la reunión, Lucía decidió pasear por el centro de la ciudad, deteniéndose en galerías de arte y tiendas de diseño. Cada espacio que exploraba despertaba en ella ideas para futuros proyectos, técnicas innovadoras y formas distintas de expresión. Observaba los colores, las texturas y la interacción de los objetos y las personas con un enfoque consciente, comprendiendo que cada elemento podía ofrecerle inspiración y nuevas perspectivas. La ciudad misma se convirtió en un lienzo en movimiento. Un espacio donde podía conectar su mundo interno con el externo y explorar su creatividad de manera libre y consciente. Por la tarde, Lucía se reunió con un grupo de artistas locales para planificar una exposición colectiva que combinaría fotografía, pintura y arte digital. La preparación y planificación del evento le ofrecieron la oportunidad de desarrollar habilidades organizativas, liderazgo creativo y comunicación efectiva. Cada decisión que tomaba estaba guiada por su autenticidad y por el deseo de generar un impacto significativo tanto para los artistas como para el público. Comprendió que el éxito de un proyecto no solo dependía de la técnica, sino de la capacidad de inspirar, conectar y crear experiencias compartidas que enriquecieran a todos los involucrados. Al finalizar la jornada, Lucía regresó a su apartamento con una sensación de satisfacción y plenitud. Organizó sus notas, fotografías y bocetos, reflexionando sobre los logros y aprendizajes del día. Sintió gratitud por cada oportunidad, por la capacidad de asumir retos con confianza y por la libertad de elegir su camino de manera consciente. La resiliencia, la claridad y la autonomía que había desarrollado le permitían enfrentar cualquier desafío con serenidad y apertura, mientras su creatividad y curiosidad seguían impulsándola hacia nuevos horizontes. Esa noche Lucía se sentó junto a la ventana con una taza de té caliente y cerró los ojos, respirando profundamente. La ciudad, iluminada por luces cálidas y reflejos dorados, parecía recordarle que la vida siempre ofrece caminos inesperados, experiencias enriquecedoras y oportunidades para crecer. Cada desafío superado, cada proyecto completado y cada relación significativa la habían llevado a un estado de plenitud y autenticidad. La historia con Mateo y las dificultades pasadas ya no definían su presente, eran lecciones que la habían fortalecido y preparado para vivir con libertad y propósito. Lucía comprendió que el viaje de autodescubrimiento no tiene fin. Cada día ofrecía nuevas posibilidades para aprender, explorar y conectarse con el mundo de manera profunda y auténtica. La vida se desplegaba ante ella como un lienzo en constante expansión, listo para ser pintado con sus decisiones, creatividad y momentos de reflexión consciente. La libertad, la resiliencia y la claridad interior se habían convertido en pilares de su existencia, y cada paso que daba la acercaba más a la versión más completa y consciente de sí misma. Mientras Madrid dormía bajo un cielo estrellado, Lucía sonrió. Consciente de que cada experiencia, cada desafío y cada encuentro contribuían a enriquecer su vida y a expandir su horizonte personal y creativo. La vida continuaba ofreciendo oportunidades infinitas y ella estaba lista para abrazarlas con mente abierta, corazón valiente y espíritu dispuesto a aprender, crear y vivir plenamente. Cada día representaba un nuevo capítulo. Una nueva oportunidad de crecimiento y exploración,
y Lucía Herrera estaba preparada para escribirlo con autenticidad, gratitud y alegría. El aire otoñal en Madrid traía consigo una sensación de renovación y dinamismo. Las hojas doradas caían lentamente de los árboles, recordándole a Lucía Herrera que la vida, al igual que la naturaleza, está en constante cambio. Aquella mañana, Lucía despertó con una sensación de determinación y claridad. Su vida había sido un camino lleno de aprendizajes y transformaciones, y ahora se encontraba frente a una etapa en la que sus decisiones tendrían un impacto profundo en su futuro personal y profesional. La serenidad, la independencia y la resiliencia que había cultivado durante meses de introspección y exploración le ofrecían la seguridad necesaria para avanzar con confianza. Tras preparar su café matutino, Lucía se sentó junto a la ventana, contemplando la ciudad que comenzaba a despertar. El murmullo de la actividad urbana, las bicicletas recorriendo las avenidas y los escaparates que reflejaban la luz matinal le inspiraban a valorar cada instante y a reconocer la riqueza de lo cotidiano. Comprendió que la plenitud no solo reside en los grandes logros o en los momentos extraordinarios, sino en la capacidad de percibir, apreciar y aprovechar cada detalle que la vida ofrece. Su autonomía y claridad emocional le permitían ahora tomar decisiones basadas en sus valores y en lo que realmente deseaba para su vida. Lucía había recibido días antes una invitación para participar en un proyecto internacional de arte y desarrollo personal, que implicaba viajar a distintas ciudades de Europa para realizar talleres, conferencias y exposiciones colectivas. La propuesta representaba un desafío significativo. Debía salir de su zona de confort, interactuar con personas de distintos países y culturas, y asumir responsabilidades que pondrían a prueba su creatividad y liderazgo. Sin embargo, también era una oportunidad única para expandir su horizonte, consolidar su crecimiento personal y profesional, y conectar con una red de personas afines a sus valores y pasiones. Durante la mañana, Lucía se dedicó a preparar su propuesta y plan de participación en el proyecto. Revisó cada detalle, desde la logística de los viajes hasta las ideas creativas que quería presentar. Cada decisión que tomaba estaba guiada por su autenticidad, su deseo de aprender y su compromiso con la calidad y el impacto de su trabajo. Comprendió que asumir riesgos calculados y enfrentarse a lo desconocido era parte esencial del proceso de crecimiento y de la construcción de una vida plena y significativa. Por la tarde, Lucía asistió a una reunión con otros artistas y coordinadores del proyecto. Durante el encuentro se discutieron objetivos, metodologías y formas de colaboración. Lucía compartió su visión con claridad y entusiasmo, recibiendo comentarios y sugerencias que enriquecieron sus ideas y la inspiraron a explorar nuevos enfoques. La interacción con personas de diferentes disciplinas y nacionalidades le ofreció una perspectiva ampliada sobre la creatividad, la cooperación y la importancia de mantener la autenticidad en cada paso del camino. Comprendió que la verdadera transformación personal no se logra en aislamiento, sino mediante la conexión consciente con otros y la integración de aprendizajes diversos. Tras la reunión, Lucía decidió pasear por el centro de la ciudad, reflexionando sobre lo discutido y sobre las oportunidades que se presentaban. Mientras caminaba, observaba los pequeños detalles de la vida urbana, el juego de luces en las fachadas, los gestos de las personas, los sonidos del tráfico y de la naturaleza que aún persistía en los parques. Cada observación le ofrecía material para la introspección y la creatividad, recordándole que cada momento podía convertirse en fuente de aprendizaje y expansión personal. La ciudad, con su ritmo y diversidad, se convirtió en un escenario que reflejaba su propio proceso de transformación y evolución. Al llegar a un café que solía frecuentar, Lucía se sentó a tomar un té y comenzó a escribir en su cuaderno. Sus pensamientos fluían sobre las decisiones que debía tomar. Aceptar la invitación del proyecto internacional implicaba un compromiso serio, pero también ofrecía la posibilidad de crecimiento, nuevas experiencias y conexiones profundas. Reflexionó sobre su trayectoria, los desafíos enfrentados, la reconstrucción de su confianza tras experiencias dolorosas y la capacidad de transformar dificultades en oportunidades. Cada reflexión la acercaba a una decisión consciente, basada en la autenticidad y en la visión de la vida que quería construir. Esa noche, al regresar a su apartamento, Lucía revisó cada detalle del proyecto,
organizó sus notas y preparó un plan de acción. Sintió gratitud por cada oportunidad recibida, por la claridad adquirida y por la libertad de elegir su camino sin imposiciones externas. La resiliencia, la independencia y la determinación que había desarrollado le ofrecían la confianza para asumir retos con seguridad, mientras su creatividad y curiosidad seguían guiando su rumbo hacia nuevas experiencias enriquecedoras. Antes de dormir, Lucía se sentó junto a la ventana con una taza de té caliente, observando las luces de Madrid y respirando profundamente. Cada desafío superado, cada decisión consciente y cada proyecto significativo la habían llevado a un estado de plenitud y autenticidad. La historia con Mateo y los capítulos dolorosos de su vida ya no la definían, eran lecciones que la habían fortalecido y preparado para abrazar nuevas oportunidades con libertad y propósito. Comprendió que la verdadera transformación personal reside en la capacidad de asumir riesgos, aprender de cada experiencia y mantener siempre un compromiso con la autenticidad y el crecimiento interior. Lucía cerró los ojos y sonrió, consciente de que cada experiencia, cada relación y cada proyecto contribuían a enriquecer su vida y expandir su horizonte. La vida se desplegaba ante ella con infinitas posibilidades, y ella estaba lista para abrazarlas con mente abierta, corazón valiente y espíritu dispuesto a explorar, crear y vivir plenamente. Cada día representaba un nuevo capítulo, una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento, y Lucía Herrera estaba preparada para escribirlo con gratitud, autenticidad y alegría. El amanecer en Madrid tenía un tono especial aquella mañana. Los rayos del sol acariciaban los edificios antiguos, y la ciudad parecía despertar con una energía distinta, como si comprendiera que aquel día marcaría un nuevo comienzo para quienes se encontraban dispuestos a recibirlo. Lucía Herrera se despertó con una sensación de paz y claridad que la envolvía por completo. Durante los últimos meses, había recorrido un camino de transformación profunda, enfrentando el dolor, superando obstáculos y reconstruyendo su vida con determinación, autenticidad y confianza. Hoy sentía que cada paso dado la había conducido a un estado de plenitud y libertad interior que ahora podía celebrar y disfrutar. Después de preparar su café matutino, Lucía se sentó junto a la ventana de su apartamento. Observaba la ciudad que comenzaba a moverse con ritmo constante mientras reflexionaba sobre los cambios que había experimentado en su vida. Cada desafío superado, cada decisión consciente y cada experiencia significativa habían contribuido a fortalecer su autonomía y a consolidar su capacidad de vivir plenamente. La libertad que sentía no era simplemente la ausencia de obstáculos externos, sino una profunda conexión consigo misma, con sus valores, sus emociones y su propósito vital. Lucía decidió comenzar el día con una caminata hacia un parque cercano, un lugar que siempre la había inspirado y ofrecido momentos de introspección. Mientras recorría los senderos cubiertos de hojas doradas, respirando el aire fresco de otoño, se permitió reflexionar sobre su viaje, desde la traición y el dolor iniciales hasta la reconstrucción de su confianza y la expansión de su creatividad y autonomía. Cada paso que daba era un recordatorio de su capacidad para transformar la adversidad en crecimiento y aprendizaje. La naturaleza misma parecía acompañarla en este proceso, reflejando la continuidad de la vida y la posibilidad de renacer en cada etapa. Al llegar a un banco junto a un lago, Lucía se sentó y abrió su cuaderno. Comenzó a escribir sobre sus sueños, sus aspiraciones y la visión que tenía para su futuro. La escritura se convirtió en un acto de autocomunicación consciente, donde podía organizar sus pensamientos, explorar emociones y proyectar sus intenciones. Reflexionaba sobre las oportunidades que había aceptado y las decisiones que había tomado, comprendiendo que cada elección había sido un paso hacia la construcción de la mujer independiente, creativa y resiliente que era ahora. La claridad y la serenidad que sentía no eran producto de la casualidad, sino de un esfuerzo constante y consciente por conocerse y cuidarse a sí misma. Durante la tarde, Lucía recibió noticias de que su propuesta para participar en el proyecto internacional de arte había sido aceptada. La emoción que sintió no fue únicamente por el reconocimiento externo, sino por la confirmación de que sus capacidades, creatividad y autenticidad eran valoradas y apreciadas. Se dio cuenta de que
Cada desafío superado y cada proyecto completado la habían preparado para enfrentar con éxito nuevas experiencias y responsabilidades. La oportunidad de viajar, compartir su arte y colaborar con personas de distintas culturas representaba un paso más en su evolución personal y profesional, así como la posibilidad de continuar explorando su mundo interior a través de nuevas experiencias. Decidió celebrar este logro paseando por la ciudad, observando los detalles que siempre despertaban su creatividad, los colores de las fachadas, las sombras que jugaban con la luz del sol, los gestos de los transeúntes y los sonidos de la vida urbana. Cada elemento se convirtió en fuente de inspiración y reflexión, reforzando su conexión con el entorno y consigo misma. Comprendió que la verdadera plenitud reside en la capacidad de vivir el presente con atención consciente, apreciar cada instante y abrazar las oportunidades que la vida ofrece sin miedo ni resistencia. Por la noche, Lucía se sentó junto a la ventana con una taza de té caliente, contemplando las luces de Madrid que brillaban como estrellas reflejadas en la tierra. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la armonía entre su pasado, presente y futuro. Cada experiencia vivida, cada decisión tomada y cada reto superado habían contribuido a formar una mujer capaz de enfrentar la vida con fortaleza, claridad y autenticidad. La historia con Mateo y los momentos dolorosos del pasado ya no la definían, eran lecciones que le habían permitido descubrir su fortaleza interior y la capacidad de vivir plenamente. Lucía reflexionó sobre la libertad que había alcanzado. No se trataba únicamente de independencia física o económica, sino de la capacidad de elegir su camino, de conectar con sus valores, emociones y creatividad, y de vivir de manera auténtica y consciente. La plenitud que sentía no dependía de factores externos, sino de su disposición a aceptarla vida tal como es, aprender de cada experiencia y cultivar su bienestar interior. Comprendió que la verdadera fuerza reside en la resiliencia, la autoconciencia y la capacidad de mantenerla autenticidad incluso frente a los desafíos más difíciles. Esa noche Lucía se permitió soñar con el futuro, visualizando los proyectos que realizaría, los viajes que emprendería y las personas con las que se conectaría en su camino. Cada sueño representaba una oportunidad para crecer, aprender y expandir su horizonte, mientras mantenía un compromiso constante con su autenticidad y bienestar. La vida, comprendió, es un viaje continuo de descubrimiento, y cada capítulo trae consigo la posibilidad de reinventarse y profundizar en la comprensión de uno mismo y del mundo. Finalmente, antes de cerrar los ojos y descansar, Lucía escribió en su cuaderno una frase que resumía su viaje y su estado actual: la verdadera libertad es vivir con autenticidad, abrazar cada desafío como una oportunidad de crecimiento y mantener la paz interior mientras el mundo sigue su curso. Con esta certeza en su corazón, Lucía Herrera se permitió dormir tranquila, sabiendo que su camino continuaría lleno de oportunidades, aprendizajes y experiencias enriquecedoras. La mujer que se levantó aquella mañana había completado un ciclo de transformación profunda, y ahora estaba lista para seguir explorando, creando y viviendo con plenitud, sabiendo que la verdadera felicidad reside en la libertad de ser uno mismo.